Empezaremos con lo que es apendicitis aguda, ¿no? La apendicitis en general es uno de los cuadros quirúrgicos de emergencia más frecuentes a nivel mundial, ¿no? Ya, es una de las patologías más frecuentes, como les decía, y la importancia es que afecta generalmente a una población joven, ¿no? Entre 15 a 35 años, 40 años. De ahí su importancia porque las repercusiones que tiene, tanto en lo económico como en la parte de salud del paciente, van a ser muy funestas en el caso de que no se tomen las medidas adecuadas en el momento oportuno, ¿ya? Hay varias teorías en cuanto a determinar la causa de la apendicitis, ¿no? Una pregunta frecuente que se hace es esta, justamente esta: ¿cuál es la causa más frecuente de apendicitis? Fácil. Bueno, y si ustedes se ponen a revisar las diferentes bibliografías, van a encontrar diferentes referencias de repente, ¿no? Y eso va a depender de la población en estudio y el tipo de estudio que sea. Si es una población joven, la causa más frecuente va a ser determinada cosa. Si es población adulta, va a ser otra causa, ¿no? Y así. Si es un estudio, por ejemplo, en pacientes que solamente han sufrido apendicitis, se va a dar con otras sorpresas. Y hay algunos que han hecho incluso estudios en cadáveres, ¿no? Donde han puesto a examinar los apéndices y, por ejemplo, la incidencia de coprolito no es tan alta como se piensa, ¿no? ¿Ya? Entonces, una pregunta típica es esta: ¿cuál es la causa más frecuente de apendicitis? En general, tomando la población total, ¿no? Y todos los casos de apendicitis, he determinado que la causa más común es, ¿cuál? Coprolitos, ¿no? Se decía antes que los coprolitos eran la causa más frecuente de apendicitis, ¿no? Se formaba un coprolito, que es una compresión alcárea que se forma dentro de la luz del apéndice, y esta producía la obstrucción, ¿no? Pero sin embargo se ha visto que muchos pacientes que tienen apendicitis, en los cuales nunca se ha demostrado la presencia de coprolitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto si bien antes, bueno, se aceptaba con la causa más frecuente, actualmente ya no estamos hablando de población en general, ¿ya? Como digo, esto va a depender también del grupo etario. Hiperplasia linfoide, ustedes saben que dentro de todo el tracto intestinal, dentro del tubo digestivo, hay unas formaciones que son los nódulos linfoideos, ¿no? Ya estos nódulos linfoideos, ante cualquier problema de tipo infeccioso, inflamatorio, reaccionan y van a producir un aumento de volumen. Recuerden que el apéndice tiene determinadas dimensiones, ¿no? Pero que la luz del apéndice generalmente es una luz casi virtual, ¿ya? Una luz bien pequeñita, de tal manera que cualquier aumento de volumen por fuera de la pared o dentro de la pared del apéndice va a producir obstrucción. Y basta la hiperplasia de esos nódulos linfoideos para producir esta obstrucción. Por eso es que actualmente ya se acepta que la causa más común es justamente esta, ¿no? La hiperplasia de los nódulos linfoideos, ¿ya? Parásitos también es una causa de apendicitis, pero no es tan frecuente, ¿no? Hemos visto casos de obstrucciones por ácaros, que es lo más común, ¿no?, entre los parásitos, pero son sumamente poco frecuentes, ¿no? Dentro de las alternativas, A y B podría ser una alternativa a manejar, pero como estamos hablando de pacientes con apendicitis en general, la respuesta correcta es la alternativa B, ¿no? ¿Ya? Neoplasia de nódulo linfoide. Y como hablábamos de la luz del apéndice, la fisiopatología de la apendicitis está determinada justamente por eso, ¿no? Una obstrucción, ¿no?, entre la luz del apéndice, que va a producir un acúmulo de secreciones primero, ¿no?, dentro de la luz, y esto va a llevar consecutivamente. ¿Tiene puntero? ¿Sí, no? ¿Cuál es? Ya lo moví, creo. Le regreso la imagen. ¿Cómo regreso la imagen? ¿Lo mismo? El del centro, esta bolita. Sí, me puede aquí. Ya. A los costaditos. Deberíamos hablar de hiperplasia linfoide. Y la causa más común, habíamos dicho, la hiperplasia, ¿no? Entonces,
Se produce la obstrucción, hay un aumento de presión dentro de la luz del apéndice que va a condicionar primero el acúmulo de las secreciones y la proliferación bacteriana, ¿no? Porque como ustedes saben, en todo el tubo digestivo hay gérmenes, no solamente son alimentos ni secreciones de la pared intestinal, sino también gérmenes, ¿no es cierto? Entonces, este aumento de presión intraluminal va a producir que las paredes del apéndice empiecen a comprimirse y esto va a producir la obstrucción del flujo, primero linfático, ¿no? Que es el de menor presión, luego el venoso y por último el flujo arterial, ¿no es cierto? Entonces esta obstrucción progresiva va a explicar las diferentes fases de la apendicitis, ¿no? Cuando es el drenaje linfático vamos a hablar de una apendicitis congestiva. Cuando hay ya mayor obstrucción, estamos hablando ya de la obstrucción del drenaje venoso, ya con mayor incremento de la proliferación bacteriana, estaremos hablando de una apendicitis supurada. Y cuando hay compromiso ya de la irrigación arterial y hay compromiso de la oxigenación a nivel de las paredes, entonces estaremos hablando de una apendicitis gangrenada o necrosada, ¿no? Y por último, ya cuando la resistencia de las paredes del apéndice llegan a su tope, se abren y se perforan, ¿no? Entonces estamos hablando de una perforada con la peritonitis subsecuente, ¿no? ¿Ya? El último estadio sería la perforación y la peritonitis generalizada o localizada dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, como decíamos, la hiperplasia de la cabeza, bueno, fácil. Los picamientos en segundo lugar, ¿no? Cuerpos extraños, neoplasias, parásitos ya como casos muy poco frecuentes, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, ¿no? El dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis aguda se debe a... Bueno, ahí está ya resaltada la respuesta, ¿no? Pero recuerden ustedes que dentro de lo que es abdomen, cuando hablamos de abdomen agudo, siempre consideramos tres tipos de dolor, ¿no? El dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido, ¿no? El visceral se refiere a la afección de la víscera o del órgano, ¿no? Por un proceso inflamatorio cualquiera, ¿no? Y la característica es justamente que estimula el sistema simpático, es un dolor sordo, no bien localizado, que el paciente no lo puede definir con claridad, ¿no? Ya cuando avanza el cuadro inflamatorio, el cuadro infeccioso, ya empieza a predominar el dolor ya parietal, ¿no? Del peritoneo que envuelve la pared abdominal. En este caso ya es más estímulo parasimpático, pero también hay estímulos somáticos, ¿no? Por el tipo de inervación de este sistema, ¿ya? La distensión abdominal, si bien puede producir dolor, no es el típico dolor que acompaña la apendicitis, ¿no? El sistema parasimpático, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que está más en relación al dolor de tipo parietal, y el dolor visceral, que está en relación al sistema simpático, que es el dolor al inicio de la apendicitis, ¿ya? Por eso estamos hablando de un dolor periumbilical o epigástrico, ¿ya? Es un dolor del tipo somático, ¿ya? La irritación del peritoneo parietal, esto ya es el dolor más, como su nombre lo dice, de tipo parietal. Es un dolor mucho más localizado, el paciente lo puede definir con más claridad, ¿no? Y lo puede focalizar, ¿no? Y el ilirio secundario generalmente está en relación a la distensión abdominal, hay una gran dilatación de asas, pero en este caso por un problema ya irritativo que va a producir una parálisis del intestino, ¿no? Ya en general el dolor al inicio de la apendicitis va a ser de este tipo, ¿no? Periumbilical, un dolor visceral de tipo derivado del sistema simpático, ¿ya? El cuadro clínico creo que ustedes ya lo conocen bastante bien, ¿no es cierto? Es un paciente que inicia con dolor abdominal, generalmente localizado al inicio en el epigastrio, en el mesogastrio, ¿no? Que va evolucionando en las horas en intensidad, pero que característicamente en el tiempo se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. O sea, es un dolor que inicia en el epigastrio y que posteriormente va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso es otra de las preguntas típicas en exámenes.
Es la llamada cronología del dolor de Murphy, ¿ya? La cronología del dolor de Murphy es justamente una característica de los cuadros de apendicitis aguda. No en todos se presenta, ¿ya? Por si acaso, solamente en las tres cuartas partes de los pacientes que sufren apendicitis podemos encontrar. Hay un 25% de pacientes en los cuales el dolor de inicio se va a localizar en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Eso lógicamente va a estar en relación también a la ubicación del apéndice, ¿no? Cuando el apéndice es retrocecal, por ejemplo, ahí da muy poca sintomatología peritoneal. Entonces el paciente, por lo general, y esto se presenta en el 25% que hemos señalado, que directamente el dolor se hace de aparición brusca en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Asociado a esto vamos a encontrar otros síntomas gastrointestinales, ¿no? Como son la anorexia, náuseas y vómitos y la alteración del tránsito intestinal, ¿ya? Que es variable, en algunos casos puede desencadenar un cuadro diarreico o en otros casos cuadro compatible con constipación, ¿no? Lo más frecuente es el cuadro diarreico, ¿no? Que muchas veces confunden con una gastroenteritis, una enterocolitis, ¿ya? Volviendo al tema de la signología en apendicitis, el punto de McBurney es positivo ya ustedes conocen el punto de McBurney, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? ¿No han visto? ¿Cuál es el punto de McBurney? ¿No se acuerdan? Claro, entre el tercio medio y el tercio externo, ese punto es el referido como punto de McBurney, ¿no? Es el signo más típico, digamos, en relación a apendicitis, ¿no? El más común, por lo menos el más típico, ¿no? ¿Ya? Y es característico, pues, de apendicitis, pero no es exclusivo de apendicitis, ¿ya? Hay otros cuadros que también pueden dar un punto de McBurney doloroso sin ser apendicitis, ¿no? El pólvulo de sigmoides generalmente es un cuadro producido por la rotación del sigmoide que va a producir otro tipo de dolor, ¿ya? No es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, no va a encontrar el McBurney positivo. En colecistitis aguda hay algún punto. ¿Saben cuál es el signo de Murphy? ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver cuando hablemos de colecistitis, ¿ya? Pero no tiene, ese está más en relación a colecistitis y por lo tanto el dolor es más en hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Arriba. Pancreatitis aguda no tiene un punto definido, ¿no? Es un dolor demasiado inespecífico. Y la obstrucción intestinal va a ir con un dolor en relación más al cuadro obstructivo, ¿no? A la distensión de las asas intestinales, ¿ya? Entonces el punto de McBurney, no se olviden, está en relación a apendicitis aguda, no es exclusivo de apendicitis, pero sí es la causa más común de dolor en el punto de McBurney, ¿no? ¿Ya? Vean acá, no solamente el McBurney, que hemos dicho es la unión del tercio medio con el tercio externo de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, ¿no es cierto? Trazamos una línea imaginaria, lo dividimos entre tres y en el tercio medio con el tercio externo es el McBurney. Y hay otra serie de puntos, ¿no? El de Morrow, el de Morris, el de Lance, ¿no? El de Gallagher, ¿ya? Pero el más común, digamos, el más usado en clínica es el punto de McBurney, ¿no? Eso también va a estar en relación lógicamente a la ubicación del apéndice, ¿no? Cuando es un apéndice paracecal de posición pélvica, por ejemplo, el dolor va a estar más referido en una situación más inferior, entonces encontraremos un Lance positivo, por decir, ¿no? ¿Ya? Si el apéndice es de posición retroilial o preilial, encontraremos un punto de Monro positivo, y así, ¿no? Si es un apéndice retrocecal, o sea, hacia atrás, detrás del ciego, probablemente no encontremos un punto doloroso, ¿ya? Porque como no hay irritación peritoneal, ¿ya? Estamos hablando de un apéndice retroperitoneal, no hay irritación peritoneal, entonces no va a haber una reacción a ese nivel, ¿ya? Pregunta: ¿cuál es el manejo más conveniente de la herida operatoria en caso de apendicitis aguda con peritonitis generalizada? Hemos hablado ya de la fase de apendicitis, ¿no? Y la más grave, la que presenta mayor complicación es justamente estos cuadros de peritonitis por perforación apendicitis, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por peritonitis generalizada? ¿Qué entienden ustedes? Si hay una peritonitis generalizada, hay una peritonitis localizada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto le decía, esto va a estar en relación a los mecanismos de defensa del paciente. Hay pacientes que se defienden bien y tratan de focalizar el cuadro inflamatorio intraabdominal. Entonces, en estos casos hablaremos de una peritonitis localizada, ¿no? Porque el epiplom, las asas intestinales tratan de bloquear esa zona, ¿ya? Y a veces llegan a formar un plastrón, ¿ya? Pero si no hay una defensa adecuada, se perfora el apéndice y toda la secreción intestinal o apendicular se disemina hacia todo el abdomen, ¿ya? No hay mecanismo que contengan esa diseminación. Entonces, cuando nosotros entramos a esta operación y empezamos la cirugía, vamos a encontrar todas las secreciones diseminadas en los 4 cuadrantes del abdomen. Entonces, en esos casos estamos hablando de una peritonitis generalizada, ¿cierto? ¿Ya? Si abrimos el abdomen y encontramos que todo está localizado en la fosa ilíaca derecha, está bien bloqueada, entonces hablaremos de una peritonitis localizada, ¿ya? Entre ambos casos, generalizada o focalizada, la generalizada evidentemente va a tener un peor pronóstico porque va a comprometer toda la cavidad abdominal. En cambio, la localizada muchas veces va a ser suficiente con hacer un buen drenaje, un buen lavado de esa zona y con eso solucionamos el problema, ¿ya? Entonces, si tenemos un contenido purulento, el material apendicular diseminado en toda la cavidad, el riesgo de que al momento de operar yo contamine la herida operatoria es alto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas heridas ya nosotros las consideramos como heridas sucias, ¿no es cierto? Cuando hablan de heridas operatorias, ustedes consideran herida limpia contaminada y heridas sucias, ¿no? Entonces, este tipo de heridas ya son consideradas como heridas sucias, potencialmente infectadas porque ya están contaminadas con el contenido intraabdominal, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros, si cerramos completamente la herida, la posibilidad de que haga una infección del sitio operatorio, o sea, una infección de la herida operatoria, es alta. En esos casos, la indicación es la primera posibilidad, ¿no? Dejar la herida abierta y cierre diferido. Esa herida abierta no significa después que toda la herida estará abierta y que voy a poder observar las asas intestinales a través de la herida, ¿no? Sino simplemente lo que se hace es cerrar la pared a nivel de músculo de hiponegrosis, peritoneo, músculo de hiponegrosis, y dejar todo el cerebro subcutáneo expuesto. Esto me va a permitir hacer la limpieza diaria hasta yo evidenciar que esa herida esté totalmente limpia. Como le digo, si cerramos la herida, la posibilidad de que eso esté contaminado y se haga un absceso es alta, ¿no? Entonces no se recomienda cerrar la herida, ningún tipo de cierre, ¿no? Ni siquiera dejando un buen laminar, ¿no? Se recomienda dejar la herida abierta con cierre diferido. Actualmente la tendencia es, a pesar de la contaminación, dejar heridas cerradas, ¿no? Pero no es lo recomendable, ¿ya? Por lo menos en bibliografía van a encontrar la indicación de eso, ¿ya? Cerrada con infiltración de antibióticos tampoco, no hay estudios que demuestren que esto sea un mejor manejo en relación a la herida abierta, ¿ya? Una vez que ya he verificado que esa herida está totalmente limpia, después de varios días lógicamente, ya no hay riesgo de que esa herida se haya infectado, entonces ahí yo procedo a un cierre por segunda intención, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, ya saben ustedes, es sacar el foco, la causa del problema abdominal, ¿no es cierto? En este caso el apéndice. Pero dependiendo del estadio, bastará solamente con sacar el apéndice, o en otro caso, además de sacar el apéndice, habrá que hacer un buen lavado de la cavidad, ya les he dicho, o dejar drenar, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje para sacar el apéndice va a depender del estadio o cómo yo encuentre ese apéndice, ¿no? Si es un estadio inicial, una apendicitis no complicada, o sea, una apendicitis congestiva o supurada, puedo hacer una incisión pequeña, ¿no? Que es la de McBurney o la de Rocky Davis, ¿ya? Son incisiones localizadas en el cuadrante inferior derecho en relación al punto de McBurney, ¿no? Abarcando el punto de McBurney, entonces hago una incisión pequeña y a través de esa incisión llego a la cavidad y a través de esa incisión puedo retirar el apéndice. Pero como les decía, solamente en apendicitis no complicadas, ¿ya? Porque en las apendicitis complicadas, ya con contenido purulento,
cuadro de peritonitis, lo ideal es hacer una incisión amplia que me permita hacer un buen abordaje de toda la cavidad y hacer un buen lavado sobre todo, ¿no? Limpiar todas las secreciones, hacer un buen lavado, dependiendo de qué tan exhaustivo es el lavado, de repente les dejo drenes o no, ¿ya? Pero la idea es tener un buen abordaje de la cavidad, ¿no? Esto en apendicitis complicadas, o sea, ya necrosadas o perforadas con peritonitis, ¿no? Localizada o generalizada, y también en algunos casos en los cuales hay duda en el diagnóstico, ¿no? De repente entro con un paciente de edad avanzada en el cual sospecho que es una apendicitis, pero por la edad puede ser una neoplasia también de fondo. Entonces, cuando tengo dudas diagnósticas, es mejor hacer una incisión amplia. Generalmente la incisión es la mediana infraumbilical. Ya no se recomienda la transrectal o paramediana, ¿no? Porque son muy eventrógenas. Las paramedianas son las incisiones verticales, pero que no son a través de la línea media, sino paralelas al músculo recto, ¿ya? Entonces ya no se recomiendan ese tipo de incisiones. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, aquí hay una pregunta. En cirugía, ¿la profilaxis antibiótica se aplica en qué casos? ¿No? Bueno, ahí está ya resaltada la respuesta, ¿no? Pero vamos a analizar cada una de las alternativas, ¿no? Profilaxis significa adelantarse a los hechos, ¿no es cierto? Prevenir. Entonces, la idea de la profilaxis en apendicitis es justamente evitar ya no la apendicitis en sí, ¿no? Sino una de las complicaciones de la apendicitis, que es la infección del sitio operatorio, ¿ya? Entonces, si yo hago la apendicitis, le doy antibiótico profilaxis justamente para evitar una de las complicaciones postoperatorias, que es la infección, ¿no? Entonces, tengo que aplicarlo inmediatamente antes de la intervención o a lo sumo dentro de las 2 primeras horas de la intervención, ¿ya? Después de las 2 horas de iniciar la intervención, poco o ningún efecto van a tener, ¿ya? Y la profilaxis implica darlo por un tiempo corto, ¿no? Que pueden ser dentro de las primeras 24 horas como máximo. Si yo le doy 2 días de tratamiento, eso ya no es profilaxis, ¿ya? Entonces es dentro de las 2 primeras, antes de la operación, máximo dentro de las 2 primeras horas, y durante 24 horas como máximo, ¿ya? Dependiendo del antibiótico, le daré una sola dosis, o le daré 3 dosis o 2 dosis, dependiendo del tipo de antibiótico que utilice, ¿ya? Entonces, ¿daremos profilaxis antes de drenar colecciones purulentas? No, no es cierto, porque ya hay una colección, ya hay una infección, entonces ya no tiene ninguna gracia darle profilaxis si ya tenemos una infección. Acá tenemos que dar ya tratamiento. Conociendo el resultado del cultivo previo, tampoco, ¿no? Porque si tienes un cultivo positivo, porque ya ha habido una infección, ¿no? Entonces ya no hay ninguna razón de ser de la profilaxis. Para proteger la piel usando antibióticos locales, ya hemos mencionado que los antibióticos locales infiltrados en la piel para prevenir la infección del sitio operatorio no han resultado, ¿ya? O para convertir las heridas sucias a limpias, una herida sucia es sucia hasta que con la evolución se demuestre que ya se ha terminado de limpiar, ¿ya? No se convierte en cuestión de horas una herida sucia a limpia, es cuestión de días, por lo menos. Entonces la respuesta correcta es inmediatamente antes y o durante la intervención, que es y o, ¿ya? Otra pregunta. Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es, bueno, actualmente la apendicectomía, o sea, sacar el apéndice, tiene 2 grandes posibilidades, ¿no? Una, la cirugía laparoscópica, que es mínimamente invasiva, y 2, la cirugía abierta. Lógicamente ahora pues está en boga la cirugía laparoscópica, que es mucho menos traumática para el paciente, ¿no? Y por lo tanto menos dolorosa, como dice ahí, ¿no? Pero tiene algunos inconvenientes, como es el costo, ¿ya? Es mucho más costoso que la cirugía abierta, demora más actualmente, aunque ya con el entrenamiento, con la cantidad de apendicectomías que uno realiza, va logrando más aislamiento, y entonces el tiempo operatorio es hecho más corto, ¿ya? Pero de todas maneras siempre es mayor que una cirugía abierta, ¿ya? Mayor probabilidad de abscesos residuales, ¿no? Esto en realidad se demostró en los primeros años en los cuales se desarrolló la apendicectomía laparoscópica. Actualmente la posibilidad de que un paciente haga abscesos residuales tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica es la misma, ¿ya? Como les decía, ya con el entrenamiento uno va encontrando mucho mayor habilidad, y los lavados, ¿no? Se decía que no se podía hacer un buen lavado por cirugía laparoscópica porque prácticamente todo estaba cerrado. En cambio, en la cirugía abierta uno echaba agua en cantidad y lavaba bien. Ahora en la apendicectomía laparoscópica también el lavado es
igual de eficiente, ¿ya? Entonces, esta alternativa también ya hay que de repente corregirla, ¿no? La probabilidad de hacerse tanto en apendicitis laparoscópica como en cirugía abierta es la misma, ¿ya? Y no es beneficioso para pacientes obesos. De hecho, la cirugía laparoscópica es mucho más beneficiosa para pacientes obesos, ¿ya? ¿Por qué? Imagínense operar pues un paciente con un panículo adiposo de este grosor, ¿no es cierto? Hacer una incisión y tratar de bucear en toda esa grasa es bastante difícil para el cirujano. En cambio, con la laparoscopía lo único que hacen es llegar a la cavidad peritoneal y por ahí hacer el neumoperitoneo. Una vez que tengo el neumoperitoneo, coloco las pinzas y la cámara y prácticamente ya yo tengo la comodidad de estar dentro de la cavidad abdominal y poder manipular a mi antojo todas las vísceras, ¿no? Ya, lo que es sumamente difícil en un paciente obeso por cirugía abierta, que tendría que poner una tremenda válvula para separar la pared y poder explorar la cavidad, ¿ya? Entonces, esa no es, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta, una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es que va a producir menor dolor en el postoperatorio. Lógicamente, pues, ¿no? No es lo mismo una herida abierta, una herida grande, que una herida pues, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, pues, ¿no? Si bien son 3, en el caso de apendicitis, 3 o 2, dependiendo del cirujano, entonces esto va a producir mucho menor dolor que una cirugía abierta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la respuesta en esta pregunta es la alternativa A. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta en relación a apendicitis? Ahora. Hablando en cirugía laparoscópica en general, dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, en apendicitis, solamente aborras la arteria apendicular y el control es simple, no es complicado, ¿no? Tanto en la abierta como en la cerrada. Pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo, cuando hablemos de vesícula, en las cuales cuando empieza a sangrar muchas veces es difícil poder determinar el sitio de sangrado exacto por la laparoscopía, ¿no? Entonces, el problema no es tanto en controlar el sangrado, sino que al tratar de controlar el sangrado tú puedes lesionar la estructura. Porque el campo visual, lógicamente, estás con el sangrado encima, no puedes determinar, y lo que tratas de hacer es tratar de producir la hemostasia, y colocas pinzas o clics, y muchas veces tienes que trabajar a ciegas. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? En realidad, el control de sangrado sí puede ser, pero el riesgo de lesionar otra estructura o producir mayor lesión es mayor con cirugía laparoscópica. Por eso que cuando hay sangrados que no se pueden controlar, mejor es convertir a la cirugía laparoscópica a cirugía abierta, justamente para evitar esa posibilidad, ¿no? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, por eso te decía, dependiendo de los grupos etarios, ¿no? Pero en niños, especialmente, la causa más común es hiperplasia linfoide, ¿no? Están sujetos más a procesos infecciosos de tipo viral, bacteriano, y la hiperplasia es mucho más frecuente, ¿no? La herida operatoria, cuando es apendicitis localizada, peritonitis localizada, con contenido purulento, la idea es dejar la herida abierta, ¿no? Porque ya una vez que tienes pus, es un terreno ya infectado, contaminado, ¿no es cierto? Entonces, al momento de manipular, estamos hablando de cirugía abierta, ¿no? Ya, al momento de manipular, sacar el apéndice a través de la herida, siempre la posibilidad de que hayas chocado con las paredes es alta. Y basta que haya habido un contacto para que los gérmenes de ahí se impregnen y ya esa herida sea considerada como sucia, bueno, puede ser sucia. Entonces siempre la idea es dejar la herida abierta y cerrarla ya por segunda intención, ¿ya? Como les decía, ahora la tendencia es cerrar las heridas, pero eso ya depende del criterio del cirujano. La recomendación es herida abierta. Hay cirujanos que van a ver reflejos urticarios, no, yo cierro la herida, no. Yo también tengo tendencia a cerrarla, ¿no? Y si veo ya que la herida tercer día, cuarto día se me pone eritematosa, hay dolor, hay calor, suelto un punto y exploro. Si hay secreción, la abro todo nuevamente y empezamos a producir. ¿Ya?
Y otro detalle es que en el momento de la operación tú tienes que aislar bien tus campos, colocas gasas alrededor para justamente evitar el contacto, ¿no? ¿Ya? Pero como digo, eso ya depende del criterio cirujano. Sí. Es una de las poblaciones o los grupos en los cuales el diagnóstico apendicitis se hace más difícil, ¿no? Por la ubicación del apéndice. Con el crecimiento del útero, el apéndice tiende a ser rechazado un poco más hacia afuera y hacia arriba, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de gestación, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí muchas veces en segundo o tercer trimestre del embarazo, a veces los cuadros de apendicitis se confunden con policistitis, ¿ya? Ese es el detalle, ¿no? Hay que tener un poco más de cuidado al momento de hacer la historia, buscar la cronología de Murphy y todo eso, ¿no? Para tratar de hacer un diagnóstico lo más preciso posible, ¿ya? En cuanto a diagnóstico. En cuanto a tratamiento, el tratamiento es el mismo, ¿no? Paciente gestante con diagnóstico de apendicitis o sospecha de apendicitis tiene que ser cirugía, ¿ya? Y antes se decía paciente gestante en tercer trimestre, cirugía abierta. Ahora no, ahora ya hasta con tercer trimestre se hace cirugía laparoscópica. Y es mejor porque una gestante en tercer trimestre, si le haces una cirugía abierta, sea alguna o mediana, esa paciente prácticamente ya le estás condenando a que el parto sea por cesárea, ¿no es cierto? Con una laparoscópica con una incisión pequeña, prácticamente esa paciente tiene opción a, si el embarazo prosigue, lógicamente, ¿no? Porque las complicaciones del embarazo con una intervención quirúrgica son la de perder el producto, ¿no? Pero si el parto prosigue sin ninguna alteración en el producto, esta paciente tiene la posibilidad de dar un parto por vía vaginal, ¿no? Con cirugía laparoscópica. Y en la abierta sí prácticamente le está condenando a ser una cesárea, ¿no? Porque al momento del pujo, el trabajo de la prensa del útero va a hacer que la presión intraabdominal aumente, y si tiene una herida fresca ahí, se abre, ¿no? Y te evita eso. ¿Cuántos días ya tiene que pasar para no ser operable y para que solamente le den antibióticos? El trastorno apendicular en realidad es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no es cierto? Y hay dos posibilidades: o el plastrón logra controlar el proceso inflamatorio o simplemente logra bloquear el proceso, ¿no es cierto? Si solamente lo bloquea, el proceso va a seguir adentro y va a formar un absceso, ¿no? Un plastrón abscerado. Si se forma el absceso o el plastrón abscerado, el manejo va a ser quirúrgico, ¿no? Muchas veces solamente consiste en hacer el drenaje. Ya no es necesario a veces sacar todo el apéndice, que la cosa es el apendicitis. Ya, pero en el caso de que vas a dar tratamiento, si vas a dar tratamiento antibiótico, el tratamiento mínimo es de 4 a 6 semanas, ¿no? Porque como te digo, la posibilidad de que desarrolle absceso es latente, ¿no? Si tú empiezas el tratamiento con antibióticos y ves que a la semana el paciente, a pesar de los antibióticos, empieza a hacer taquicardia, empieza a hacer fiebre, ¿no? Le tomas un hemograma y encuentras leucocitosis, eso significa que ya hay un problema ya dentro, ¿no es cierto? Entonces tienes que pensar en la posibilidad de un absceso o un plastrón abscerado. En ese caso, si ya por más antibiótico que le des, no vas a resolver el cuadro, tiene que ser operado. ¿Ya? Sí. Los niños, los cirujanos pediatras tienen, algunos, no todos, tienen la tendencia a manejar el plastrón, ¿no? El plastrón. La tendencia a darle solamente tratamiento médico, ¿no? Con antibióticos. ¿Seguimos? Bueno, trataremos algo sobre hernias. Bueno, las hernias, ustedes saben, son defectos a través del cual pasa el contenido de una cavidad a otra, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden ser internas, pueden ser externas. Vamos a referirnos a las externas, o sea, las hernias de la pared abdominal. Ya no vamos a hablar en este momento de las hernias internas, que es otro capítulo bastante amplio, ¿ya? Y dentro de las hernias de la pared abdominal, las más frecuentes son las hernias inguinales, ¿no? ¿Ya? Y estas hernias inguinales son producto de una alteración a nivel de la pared, que va a estar alrededor justamente del conducto inguinal,
¿Qué es el conducto inguinal? ¿Se acuerdan? Como su nombre lo dice, es un conducto, ¿no? O sea, tiene un trayecto que va desde adentro hacia afuera, de arriba a abajo, ¿no es cierto? Cuando digo de adentro hacia afuera, digo desde la cavidad abdominal hacia el exterior, ¿ya? Pero si hablo de la línea media, será de adentro, o sea, de la parte lateral hacia la parte medial. O sea, va de arriba a abajo, lateral, medial y de adentro hacia afuera, ¿cierto? ¿Y qué pasa por ese conducto inguinal? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa por el conducto inguinal? ¿Qué estructuras atraviesan el conducto? Es un conducto, digamos, ¿no? Es un tubo. Por ese tubo va a pasar el cordón espermático, ¿no es cierto? Todos los elementos del cordón espermático. Dentro de ellos hay un conducto deferente, ¿no? Subvaso, ¿ya? Entonces el conducto inguinal justamente es como un túnel por el cual va a pasar el cordón espermático, ¿no? Con todos sus elementos. ¿Ya? Y si es como un tubo, como es un túnel, va a tener una parte superior, un piso y dos paredes laterales, ¿no es cierto? O sea, 4 paredes, un piso, un techo y 2 laterales, ¿no es cierto? Interna y externa. Un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a tener 4 paredes que son la anterior, superior, inferior, posterior o lecho inguinal, ¿no? Este es el piso, ¿ya? Posterior, dependiendo de cómo tengamos al paciente, vamos a referirnos a estas paredes, ¿no? Si el paciente está de pie, ¿no? La pared anterior será hacia adelante, ¿no es cierto? La pared superior será el arco del oblicuo menor, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en detalle, ¿ya? La inferior será el ligamento inguinal y la posterior lecho será el piso, o sea, la parte más posterior del conducto, ¿no? Sería el músculo transverso y la fascia transversal, ¿ya? Y los orificios, una entrada que es el anillo profundo, por donde va a salir el conducto inguinal o los elementos del cordón, perdón, y un anillo superficial que diría prácticamente lo que está afuera, ¿no? Por donde emerge ya el cordón, ¿ya? Entonces una estructura tubular de más o menos 4 centímetros, ¿no? Situación oblicua dirigida de arriba hacia abajo, lateral hacia el medio y desde adentro de la cavidad hacia afuera, ¿ya? Creo que en una imagen lo vamos a ver mejor, ¿ya? Esa es una pregunta. ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático? No, el camino del cordón espermático con el músculo cremastio. Entonces, cuando hablemos de hernias, vamos a ver los diferentes tipos de hernias inguinales, ¿ya? Esto lo vamos a entender mejor cuando ya entremos en detalle. Vamos a ver mejor el detalle, ¿ya? La respuesta en este caso es la hernia inguinal indirecta, pero vamos a ver el detalle por qué, ¿ya? Entonces, hablando de hernias inguinales indirectas, esta es una hernia que se va a formar por la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre y el conducto en la mujer. Si ustedes recuerdan por embriología, los testículos empinariamente, ¿dónde se ubican? Son intraabdominales, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el mesonefro, el pronefro, el mesonefro? Entonces, ahí se forma ya el testículo y conforme se desarrolla el embrión, ese testículo va descendiendo para finalmente ubicarse en la bolsa escrotal. Entonces va a seguir un trayecto, ¿no? Parte de ese trayecto va a ser justamente atravesar desde el abdomen hacia afuera, atravesando la pared abdominal, y justamente ese trayecto va a formar el conducto inguinal, ¿ya? Entonces cuando desciende el testículo hacia el testículo hacia las bolsas escrotales, va a estar acompañado con parte del peritoneo, ¿no? Ya que lo envuelve el testículo hasta su descenso y posteriormente este conducto peritoneo vaginal se va a cerrar, se va a obliterar. Eso es lo que normalmente ocurre, pero por algún motivo, en algunos casos, este conducto peritoneo vaginal no se cierra definitivamente, queda entreabierto o a veces parcialmente cerrado, dando lugar a quistes del conducto, ¿no? Que no son el tema en este momento, ¿ya? Y en las mujeres es un proceso similar, solamente que aquí los ovarios, que son el par, digamos, de los testículos, ¿no? En el varón lo es en la mujer.
Entonces no van a descender afuera del abdomen, ¿no es cierto? Los ovarios sí son intraabdominales, ¿no es cierto? Pero sí también se desarrolla un conducto que es el conducto que va a dar lugar a que en los varones el conducto inguinal el conducto inguinal permite el paso del cordón espermático, ¿no es cierto? En las mujeres el ligamento renal, ¿no? Es una estructura fibrosa que, como su nombre lo dice, va a servir solamente como un ligamento, ¿no? ¿Ya? Entonces, para entender mejor esto, vean, esta es una hernia inguinal indirecta, ¿ya? Las indirectas van a ser producidas por un defecto a nivel justamente del anillo inguinal profundo, ¿ya? Vean, esto está en lila, vendría a ser el conducto inguinal, ¿no? Que tiene un orificio interno o anillo inguinal profundo y un orificio externo o anillo inguinal superficial, ¿ya? Esto es más interno, o sea, está más cerca de la cavidad abdominal, y esto es más superficial, ya prácticamente llegando a la bolsa escrotal. Entonces, ese es el conducto, y por ese conducto normalmente va a pasar el cordón espermático, ¿no es cierto? ¿Ya? Decíamos que el conducto peritoneo vaginal, que vendría a ser esta línea naranja, ¿no es cierto?, se oblitera a este nivel y el testículo se fija en la bolsa escrotal. Normalmente se oblitera y no deja pasar ninguna estructura a través de este conducto, excepto el cordón espermático. Sin embargo, en algunos casos, decíamos, este conducto queda permeable y por este conducto va a atravesar, aparte del cordón espermático, otras estructuras de la cavidad abdominal, ¿ya? De tal manera que, en este caso, en hernia inguinal indirecta, estamos hablando de una debilidad del anillo inguinal profundo, ¿ya?, que va a permitir el pasaje no solamente del cordón espermático, sino también de otras estructuras de la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, si hablamos de anillo inguinal profundo, recordemos que los vasos epigástricos, ¿no?, ramas de la femoral, van a delimitar justamente, van a actuar como una especie de división entre las hernias inguinales directas e indirectas. Lo que está por encima, o por afuera, mejor dicho, de los vasos epigástricos se refieren a las hernias indirectas, y lo que está por dentro van a ser hernias directas. Más adelante vamos a hablar sobre las directas, ¿ya? Pero lo que está por encima está en relación al anillo inguinal profundo, ¿no?, y está por fuera de los vasos epigástricos. Entonces va a seguir, si es una deficiencia del anillo inguinal profundo, va a seguir el trayecto del conducto inguinal. Pero cualquier protrusión a este nivel va a acompañar justamente lo que decíamos en una de las preguntas, acompañar al músculo cremaster, ¿no?, que es una especie de envoltura del cordón espermático, ¿no? ¿Ya? Entonces, el trayecto va a ser similar al del conducto inguinal. Sale desde el anillo inguinal profundo y sigue el trayecto hasta ubicarse en la bolsa escrotal. Esa es una hernia indirecta. Entonces, ¿se acuerdan? Una hernia indirecta es por debilidad del anillo inguinal profundo, está por fuera de los vasos epigástricos, ¿no?, y sigue el trayecto del conducto inguinal, ¿ya? Son características de la hernia inguinal indirecta, ¿ya? Entonces va a estar envuelta por el músculo cremaster en el hombre y el ligamento redondo en la mujer, ¿no? El músculo cremaster, como ya saben ustedes, acompaña el cordón espermático, ¿no es cierto? ¿Ya? Son fibras musculares dependientes del oblicuo interno, pero que van a dirigirse acompañando el cordón espermático, ¿ya? Este tipo de hernias es más frecuente, como dice acá, en pacientes varones, ¿no? Generalmente son de tipo congénito, ¿no? Si hay una debilidad a nivel del anillo inguinal profundo, tiene relación con problemas ya congénitos. Es más frecuente este tipo de hernias en pacientes lactantes o recién nacidos, ¿no?, que nacen con una debilidad, ¿ya? Entonces, son pacientes que lactantes, ustedes lo van a ver, y cuando empiezan a llorar, empiezan a pujar y van a ver que les sale una hernia, ¿ya? Y es generalmente de este tipo, ¿no?, indirecta, ¿ya? ¿Por qué se dice indirecta? Para que se acuerden más fácilmente, ¿no? Porque van a seguir el trayecto del conducto inguinal, o sea, no salen hacia el exterior directamente, sino a través del conducto inguinal, ¿ya? En cambio, las directas, que van a ser por debilidad de la pared posterior del conducto, esos sí salen directamente hacia afuera, no siguen el trayecto del conducto, ¿ya? Vamos a ver eso más adelante. Entonces,
en la pregunta que habíamos visto, ¿no? ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático? Fácil, ¿no? La hernia femoral no tiene nada que ver con el cordón espermático, la hernia inguinal directa podría ser, pero la ubicación es diferente, no sigue el trayecto del conducto y por lo tanto no va a estar acompañando al cordón espermático. La hernia de Spiegel es una hernia especial que no tiene nada que ver con la hernia de Spiegel, es la hernia de la línea semilunar, ¿no? ¿Ya? Y la hernia intersticial, que es una hernia rara, ¿no? Que se produce entre los diversos fascículos de los músculos de la pared abdominal. ¿Ya? No tiene nada que ver con aquello. La única alternativa posible es la hernia inguinal indirecta, que sí sigue el conducto inguinal y por lo tanto va a acompañar al cordón espermático. ¿Ya? ¿Se entiende?